Viernes 13 de junio de 2025. Fuerzas israelíes lanzan ataques sin precedentes contra bases nucleares y objetivos militares en Irán. La ofensiva es parte de un ataque que inició esta madrugada y que continúa a esta hora, la que Israel cataloga como un ataque preventivo contra las instalaciones nucleares iraníes. El conflicto que vemos ahorita no viene de rencillas recientes, viene desde hace muchos años atrás. Describirlo por completo con datos precisos y con toda su complejidad sería bastante extenso, pero sí hay que recapitular puntos clave de la historia para poder entender mejor por qué está pasando y tal vez el devenir. Irán es un país con una tradición más que longeva, antes conocidos como el Imperio Persa, que fue el más grande del mundo en su tiempo, lleva milenios en su territorio y ha seguido ahí hasta la fecha. En la década de 1930 se decidió cambiar el nombre por razones nacionalistas y políticas a Irán. Ellos siempre se habían autonombrado así, su país y a ellos mismos, pero en Occidente se les conocía como Persia por legado de los griegos. En los 70 estalló la Revolución Islámica, donde se derrocó a la monarquía y pasó de ser un país laico y modernizador a ser un estado teocrático islámico chií, además de la ruptura con el Occidente. Por otro lado, los judíos ya estaban cansados de no tener un lugar propio en donde establecerse. Si bien estaban en diferentes países, nunca eran del todo de ahí, debido al antisemitismo que sufrían de diferentes formas. Así, en 1897 nació el sionismo como un movimiento e ideología que promovía el establecimiento de un Estado judío. En la primera década de los 1900 comenzó la primera ola de los judíos comprando tierras en Palestina y asentándose ahí, cosa que no agradó del todo a los árabes que predominaban en esa región. En 1917, bajo la Declaración Balfour, el ministro de Asuntos Exteriores británico aprobó el asentamiento judío en Palestina. La Sociedad de Naciones en 1922 otorgó el control de Palestina a Reino Unido, quien solo se dedicó a mirar y hacer promesas cruzadas a judíos y árabes, lo cual en 1929 terminó con matanzas por el control del Muro de los Lamentos en Jerusalén. En 1936 estalló la Revuelta Árabe, en la cual perdieron terriblemente los insurgentes. De esta manera también el conflicto subió hasta el desacuerdo con Gran Bretaña, que solo limitaba la migración judía. Después del Holocausto, los judíos adquirieron más fuerza y aumentó la migración, lo cual desató conflictos con Gran Bretaña. Así fue que en 1947 se dio el control a la recién creada ONU, la cual dividió Palestina en dos territorios, uno árabe y otro judío, 45 y 55% respectivamente, y Jerusalén quedaría bajo resguardo internacional por su importancia religiosa. De esta manera los festejos judíos eran los enojos y sentimientos de traición árabes. Lo que era de esperarse, estalló una guerra civil no declarada pero bastante encarnizada. En 1948 se declara el Estado de Israel, por lo que los árabes, al considerarlo una agresión para su población, prometieron intervenir militarmente, lo que sucedió al día siguiente, dando paso a la Primera Guerra Árabe-Israelí. Un año después, ya con Israel con más del 70% de territorio, se dio fin a la guerra, pero no al conflicto. De esta manera, lo que comenzó por un esfuerzo y una disputa para conseguir un hogar, terminó en un conflicto y una disputa por otros para regresar a su hogar. Es preciso saber un poco de historia para entender qué problemas hubo desde el inicio, y que ya sea por uno u otro motivo, han escalado a lo largo del tiempo, hasta nuestros días, donde ya no solo se pelea por una religión, un territorio, sino que ya hay fusiles en las calles, emboscadas en las mezquitas, y ya hay una trascendencia nuclear y global. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Sigamos con un poco más de historia. Así como va avanzando el tiempo, también se van sofisticando las armas y las guerras. Israel apoya a los enemigos de Irán y viceversa. También ha traído guerras cibernéticas y de espionaje, pero sin duda lo más grave es el programa nuclear iraní, el cual está basado en el enriquecimiento de uranio. Si bien aún no tiene armas nucleares, sí están a punto de fabricarlas, por lo que Israel y Occidente han intentado parar los avances nucleares iraníes mediante sanciones y ataques cibernéticos,
como el del virus Stuxnet en 2010, ataques a personajes importantes iraníes y sabotajes a su infraestructura nuclear y militar, como el ataque del 2020 a una estación dedicada al enriquecimiento de uranio. Llegamos a 2023, en el que un ataque contra Israel dejó más de 1.200 muertos y varios cientos de personas fueron tomadas como rehenes, y como respuesta, Israel atacó a Hamas en Gaza, que son aliados de Irán. Un año después, en 2024, Israel bombardeó un edificio anexo a la embajada de Irán en Damasco, Siria, cuando se celebraba una reunión militar de máximo nivel, donde murió el general iraní, lo que generó un ataque conjunto de Irán y sus aliados, con misiles y drones a bases estratégicas israelíes, quienes detuvieron el 95% de los ataques. Estos respondieron atacando tres objetivos cercanos al aeropuerto internacional de Isfahan. A partir de aquí, ambas naciones dieron cese al fuego, ya que técnicamente habían atacado el mismo número de veces. Las banderas blancas siguieron entre ellos, pero Israel seguía en conflicto bélico con los aliados de Irán, hasta que en octubre de 2024, Irán fue al apoyo de sus aliados, atacando con más de 180 misiles balísticos tres instalaciones israelíes, lo cual fue respondido con bombardeos limitados por parte de Israel, y de nuevo ondearon las banderas blancas. Mientras todo esto sucedía, Irán nunca dejó su proyecto nuclear, y cada vez avanzaba más en la obtención de su bomba nuclear de uranio enriquecido, a pesar de que los Estados Unidos intentaron negociar con Irán un paro de su actividad nuclear. Esto es lo que nos trajo a este punto. Israel de manera preventiva efectuó ataques esta vez más fuertes a Irán, por un lado con aviones F-15, F-16 y F-35, efectuaron más de 200 ataques, y por el otro frente, infiltrados en Irán, armados con drones, cegaron los radares para que así se pudiera efectuar la operación Rising Lion, que tiene el objetivo de atacar altos cargos políticos, militares y científicos, junto con ataques a infraestructuras clave y por supuesto baja de civiles. A todo esto, Irán respondió bombardeando Israel, quien evita casi todos los ataques con su sistema antimisiles llamado Domo de Hierro. Los ataques siguen y seguirán, según parece. Se ha especulado sobre la paz, pero como lo hemos visto, a lo largo de la historia, la paz nunca ha existido entre estas dos naciones. Mientras unos luchan por defender su territorio, otros luchan por regresar a él.